Hola, mi nombre es Mary Johnson y voy a contarles lo que sucedió en el norte de Massachusetts, Boston. Antes de comenzar esta increíble historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato como este. Aquí compartimos experiencias que te harán reflexionar sobre los misterios de la vida. Estaba trabajando en un proyecto especial como parte de mi entrenamiento de residencia, ayudando a comunidades nativas americanas durante un mes. Un día recibí una misión inesperada: acompañar a una paciente muy enferma en un rescate médico que se realizaría en un avión pequeño. Era un bimotor llamado Piper Aztec, un avión bastante simple y compacto. El plan era transferir a la paciente de un hospital comunitario llamado Ocel, donde yo estaba, a Wenyep, la ciudad con el hospital más cercano y equipado, a aproximadamente una hora de vuelo. La situación de la mujer era muy grave. Estaba intubada, y yo necesitaba usar una bolsa llamada AMBU para ayudarla a respirar manualmente. También recibía medicamentos a través de 2 tubos intravenosos que la enfermera controlaba cuidadosamente. En el pequeño avión apenas había espacio para nosotros y el equipo médico esencial. Imagínense, estábamos yo, la paciente, la enfermera, los cilindros de oxígeno y los demás aparatos médicos. Todo estaba muy apretado en la cabina. El piloto estaba al mando, y el cilindro de oxígeno ocupaba incluso el asiento del copiloto. Mientras tanto, yo hacía todo lo posible por mantener estable a la paciente, cuidando su respiración y monitoreando su condición. El ruido de los motores del avión era ensordecedor, como suele ser en estos pequeños aviones de hélice. Aún así, mi enfoque estaba totalmente en ayudar a esa mujer a llegar viva al hospital más grande, donde tendría más posibilidades de sobrevivir. Estaba sentado a solo 3 metros de distancia de los motores. Su ruido era ensordecedor. De repente, escuché un sonido extraño. Uno de los motores se detuvo. Miré por la ventana y vi la hélice parada. Mi corazón se aceleró, y le grité al piloto: ¿qué está pasando? Él parecía concentrado, moviendo palancas y manipulando los controles, intentando todo para que el motor volviera a funcionar. Podía ver cada movimiento, ya que estaba justo detrás de él. Afortunadamente, logró encender el motor de nuevo, y por un momento solté un suspiro de alivio. Volví a cuidar de la paciente, intentando concentrarme, pero la calma no duró mucho. Minutos después, escuché otro preocupante sonido. El motor del lado izquierdo comenzó a fallar hasta detenerse por completo. Otra vez grité: ¿qué está pasando? Ahí estaba el piloto, nuevamente luchando con los controles, intentando desesperadamente solucionar el problema. Pero antes de que pudiera controlar el motor izquierdo, el motor derecho también dejó de funcionar. De repente, estábamos en un avión sin ningún motor funcionando. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Fue un pánico inmenso, de esos que te hacen sentir que el suelo se te escapa, incluso estando en el aire. Y lo peor, estábamos en medio de una tormenta de nieve. El viento era fuerte, y la visibilidad era prácticamente nula. El avión comenzó a perder altitud. El silencio mortal de los motores contrastaba con el ensordecedor ruido del viento afuera. Lo único que podía pensar era: esto no puede estar pasando. Cuando un avión se está estrellando, la sensación es como enfrentar la peor turbulencia de tu vida, multiplicada por 10. El avión se balanceaba locamente, descendiendo rápidamente hacia el suelo. Los pilotos luchaban desesperadamente por mantener el control y evitar estrellarse contra los árboles. Hicieron una maniobra audaz. Decidieron intentar aterrizar de barriga sobre el hielo de un lago congelado, levantando el tren de aterrizaje, todo para minimizar el impacto y salvarnos. Sabía que nuestra supervivencia dependía de cada segundo y de sus esfuerzos. Mi primera reacción fue puro pánico. Mi corazón parecía que se saldría del pecho, y lo único que pude pensar fue: Dios, por favor, ayúdanos. Voy a morir, era el pensamiento que venía, casi como una oración involuntaria. Pero mientras el avión aún caía, sucedió algo totalmente inesperado. Sentí como si una ola de paz me envolviera, como un campo de fuerza invisible que alejaba todo el miedo. Esa sensación indescriptible me trajo una calma que parecía imposible en una situación como esa. Entonces, escuché una voz. No era algo imaginado, sino una voz clara, fuerte y masculina, hablando dentro de mi mente.
Nunca había experimentado algo así antes. La voz decía, mantente tranquila y sabe que yo soy Dios. Estoy contigo, ahora y siempre. Esas palabras resonaron profundamente en mí, trayendo una paz tan poderosa que parecía imposible. Aunque el caos continuaba a mi alrededor, me sentía completamente calmada, como si estuviera siendo sostenida por algo más grande. El piloto logró aterrizar el avión de barriga sobre un lago parcialmente congelado. Cuando el avión tocó el hielo, nos deslizamos algunos metros hasta que finalmente se detuvo. Pero entonces, el hielo delgado comenzó a ceder. El morro del avión se hundió rápidamente y, en cuestión de segundos, estábamos en aguas muy profundas y heladas. La situación se volvió desesperada. Logré sacar a la enfermera del avión, y juntas comenzamos a intentar sacar a la paciente, pero ella quedó atrapada en la puerta. El avión se hundía cada vez más rápido. Sabía que necesitábamos actuar rápido. Todo parecía suceder en cámara lenta, pero cada segundo era crucial. La lucha por salvar a esa paciente aún no había terminado. Estábamos en la orilla de un río, y la tierra más cercana, una isla, estaba a unos 200 metros de distancia. Entre nosotros y la seguridad había un tramo de agua abierta con una corriente increíblemente fuerte y rápida. Más tarde supe que el lugar donde caímos se llama Devil's Gap, en el lago Devil's Gap, cerca de Kenora. Este nombre no es casual, la corriente es tan traicionera que, incluso en invierno, el hielo no se congela completamente, haciendo la zona extremadamente peligrosa. Mientras procesaba lo que estaba sucediendo, volví a escuchar esa voz en mi cabeza. Clara como antes, decía, nada hacia la costa. Pero en mi mente comencé a discutir con esa orientación. Después de todo lo que sabía sobre emergencias me decía que no debía nadar hacia la corriente. Si intentas nadar hacia la costa, te ahogarás, pensé. Mientras tanto, el piloto gritaba, intenta subir al hielo. Ve al hielo. Decidí ignorar la voz y seguí el consejo del piloto. Nadé hacia el hielo, intentando agarrarme a él y subir, pero el hielo era muy delgado y se rompía con el menor peso. La lucha por mantenerme fuera del agua era inmensa. Para empeorar las cosas, estábamos en pleno invierno canadiense, con temperaturas gélidas y una nevada feroz. El viento era cortante, y yo llevaba un abrigo pesado de invierno y botas gruesas que me arrastraban más hacia abajo que ayudándome. Cada movimiento era agotador. Intenté varias veces subir al hielo, pero siempre cedía. Mi cuerpo luchaba contra el frío extremo y el peso de la ropa mojada que me arrastraban hacia abajo como anclas. Fue en ese momento, en el punto álgido de mi cansancio y desesperación, que la voz habló de nuevo, firme y serena, nada hacia la costa. Finalmente, cuando escuché la voz por tercera vez diciendo nada hacia la costa, algo cambió dentro de mí. Dejé de resistir. Giré mi cuerpo y comencé a nadar hacia la costa. Fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Cada brazada parecía una eternidad, con el agua helada drenando mis fuerzas y el viento y la nieve haciendo todo aún más difícil. En medio de este esfuerzo sucedió algo extraordinario. Mi experiencia cercana a la muerte se intensificó de una manera que nunca podría imaginar. Primero escuché un sonido inmenso y ensordecedor. Luego, de repente, sentí que mi conciencia se elevaba, como si estuviera flotando unos 6 a 9 metros por encima de mi cuerpo. Era una sensación surreal. Al mismo tiempo, mi cuerpo seguía nadando, como si estuviera en piloto automático, luchando por su supervivencia. Parecía que mi conciencia estaba en dos lugares al mismo tiempo. Era como ver una pantalla dividida. La mayor parte de mí estaba en un estado elevado, por encima de mi cuerpo, mientras una pequeña parte aún estaba conectada a lo físico, sintiendo el esfuerzo de cada movimiento en el agua helada. En este estado elevado, mi conciencia se expandió y fui llevado a un lugar o estado difícil de describir con palabras. Ese lugar estaba lleno de una suave luz blanca, brillante y centelleante, diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Mientras abajo, en el mundo físico, todo era caos, oscuridad, tormenta y frío. En ese reino había una calma y belleza indescriptibles. No era solo la luz en sí, era la sensación de paz, como si todo estuviera en perfecta armonía. En ese reino de luz, parecía que sabía cosas sin que nadie tuviera que explicármelo.
Era un conocimiento puro, intuitivo, que no provenía de palabras o sonidos, sino de una comprensión inmediata. Por un breve momento, vi un rostro hecho de luz, brillante e imponente, que me transmitió una profunda sensación de acogida y amor. Pero pronto ese rostro se desvaneció, transformándose en una nube suave que parecía delinear el perímetro de ese cielo. Estaba en paz, en un estado que parecía trascender todo lo que conocía. Mientras mi alma flotaba en ese reino de luz, sentí que estaba aprendiendo algo profundo, o tal vez recordando algo que siempre estuvo dentro de mí, pero olvidado. Era difícil de expresar con palabras, pero sabía que el amor que impregnaba todo a mi alrededor era algo más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Un amor puro, de un poder superior, lo que muchos llaman Dios. Sin embargo, no era el concepto de Dios que me enseñaron. En ese momento entendí que Dios no era una figura de autoridad sentada en un trono, juzgando las acciones como buenas o malas. Lo que estaba experimentando era diferente, más amplio, algo que parecía llenar y sostener toda la existencia. Ese poder superior, esa fuerza infinita, era infinitamente inteligente, presente y amorosa. Estaba en todo, más allá del tiempo y el espacio, envolviendo el pasado, el presente y el futuro. No había juicio, solo aceptación y amor incondicional. En ese estado de luz y amor, mi alma también supo, de forma inexplicable, que el destino de mi cuerpo físico, sobrevivir o no a ese desastre, era irrelevante, porque lo que realmente era yo, mi esencia, seguiría existiendo. Había una paz absoluta en saber que, independientemente del resultado, mi existencia trascendería las circunstancias físicas. Pero entonces, por una impresionante serie de coincidencias y milagros, mi historia continuó. Mi cuerpo, aún en lucha, logró nadar hasta la costa. No estaba solo en este esfuerzo. El piloto también sobrevivió, luchando valientemente contra las condiciones extremas. De forma casi increíble, llegó la ayuda, un helicóptero que, por casualidad, estaba a unos 8 kilómetros de donde habíamos caído. Fue alertado por una transmisión de emergencia enviada por un avión de Air Canada que sobrevolaba la zona en el momento del accidente. Esos pilotos de helicóptero, que ni siquiera planeaban volar ese día, escucharon el mensaje y partieron en busca de sobrevivientes. Nos encontraron, nos rescataron y nos llevaron al hospital más cercano. Mientras mi cuerpo era llevado en una camilla, parte de mi conciencia aún estaba fuera de él, observándolo todo desde arriba. Vi al equipo de rescate trabajar, vi al helicóptero aterrizar, vi la entrada del hospital. Al mismo tiempo, sentía esa profunda conexión con la luz y el amor que había experimentado. Era como si estuviera en dos mundos al mismo tiempo, el físico, con todo el caos a mi alrededor, y el espiritual, donde todo era paz y amor. En el servicio de urgencias, inmediatamente comenzaron a reanimarme, ya que mi cuerpo estaba en estado crítico debido a la hipotermia extrema y el casi ahogamiento. El equipo médico utilizó un método sorprendente. Me colocaron en Hades, había sobrevivido. Después de esta experiencia, me llevó un tiempo entender lo que me había sucedido. El congelamiento, el casi ahogamiento y esa separación y regreso al cuerpo fueron eventos que desafiaron todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Tuve que alejarme del trabajo durante varios meses para recuperarme físicamente del trauma y también para procesar emocionalmente todo lo que había vivido. Incluso ahora, cuando miro hacia atrás, esta experiencia sigue moldeando mi comprensión de quién soy y de lo que significa realmente vivir. Esta experiencia transformadora dejó huellas profundas en mi vida, especialmente en lo que respecta al amor y a la espiritualidad. Cuando volví, sentí que traía conmigo algo del amor que experimenté en ese reino de luz. Era como si estuviera completamente embriagada por ese sentimiento e incapaz de contenerlo. Irradiaba amor de forma tan intensa que incluso los momentos más sencillos de la vida cotidiana, como observar ardillas jugando en el césped o niños corriendo por la calle, me llenaban de ternura y gratitud. Ese amor parecía trascender todas las barreras y me conectaba con todo y con todos a mi alrededor. Más que eso, percibí que regresé con un corazón más abierto, especialmente en lo que respecta al perdón. Mi relación con mi padre, por ejemplo, había estado marcada por años de discusiones y distanciamiento. Como muchos jóvenes, permití que las diferencias y las heridas tomaran el control, separándonos. Sin embargo, después de esta experiencia,
Fui tomada por una claridad y un deseo irresistible de sanar esa relación. Cogí el teléfono y le llamé: Padre, te amo. Olvidemos esto y seamos amigos. Para mi alegría, aceptó. Juntos disfrutamos de 7 maravillosos años de conexión amorosa y llena de comprensión antes de que él falleciera. Fue un regalo divino, algo por lo que estoy eternamente agradecida. Lo más curioso es que mi padre no había cambiado en nada, seguía siendo la misma persona, con todas las características que antes me molestaban. El cambio sucedió en mí. Me di cuenta de que esas pequeñas cosas simplemente ya no importaban. Lo que realmente tenía valor era el amor que compartíamos. Esta lección me mostró que vivir una vida plena no significa solo superar los desafíos, sino también abrazar las conexiones que creamos y reconocer lo divino en cada una de ellas. Hoy, mi definición de Dios no se basa en conceptos abstractos o en lo que he leído en libros. Viene directamente de mi experiencia de la conexión íntima y amorosa que experimenté con ese poder superior. Para mí, Dios es la fuente infinita de amor y compasión que lo impregna todo. Vivir en armonía con esa esencia y ser un instrumento de ese amor, incluso en las acciones más pequeñas, es lo que da sentido a mi existencia. Al final, todo irá bien. Esta certeza, nacida de mi experiencia, es lo que guía mi vida todos los días. Mi experiencia con Dios no fue solo un momento de conexión, sino una profunda inmersión en un amor divino y una inteligencia infinita que trasciende todo lo que podemos imaginar. A través de los inspirados conocimientos que recibí, comprendí que existe un poder increíblemente amoroso y lleno de sabiduría que impregna toda la creación. Ese poder tiene un plan divino y bello para cada uno de nosotros, un plan que abarca jornadas individuales llenas de experiencias únicas y variadas, todas destinadas a enseñar y hacer crecer nuestras almas. Es como si estuviéramos en una escuela divina, aprendiendo lecciones importantes a lo largo de nuestras vidas. Esta visión me brindó una nueva comprensión sobre el destino final de todas las almas. Creo, con todo mi ser, que todos nosotros tenemos un final feliz reservado. No importa cuánto tiempo lleve ni lo perdidos que nos sintamos en algunos momentos, la belleza del plan divino está en el hecho de que, independientemente de nuestras elecciones o desvíos, todos encontraremos el camino de regreso a casa. Esta casa no es solo un lugar, sino un estado de reconexión con nuestra esencia divina y con el amor infinito que nos creó. El Espíritu Divino trabaja de maneras misteriosas, pero siempre presentes. A veces se manifiesta en susurros suaves, guiándonos en momentos de calma. Otras veces surgen eventos transformadores, casi explosivos, que nos obligan a mirar hacia adentro y reevaluar el camino que estamos siguiendo. Estas experiencias son como flechas luminosas que apuntan a la verdad sobre quienes somos realmente, almas eternas, hijos de un poder divino y amoroso, destinadas a comprender nuestra verdadera naturaleza. Para mí, este viaje es tanto personal como universal. Se trata de confiar en el plan, incluso cuando parece difícil de entender, y abrazar las lecciones, incluso las más dolorosas, como parte de este gran aprendizaje. El amor que experimenté me enseñó que, en última instancia, todos nosotros somos profundamente amados y nunca olvidados por el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que hace que el camino sea tan hermoso, saber que, al final, la luz nos espera y que el destino de cada alma es reconectarse con ese amor infinito y encontrar finalmente la paz. Entonces, esta es mi historia. Muchas gracias por escuchar y por estar conmigo hasta aquí. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.